En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe.
Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Ciudad Berna. Estamos ubicados en la calle 11 Sur, número 11 a 28. Todos los jueves alabamos al Señor, oramos y traemos un diálogo ameno sobre diferentes temas, pero siempre fundamentados en la palabra del Señor y con el interés de que usted sea edificado. También le avisamos desde ya que nuestro chat está abierto, que si usted quiere enviar alguna petición de oración, la puede hacer. Pero de la misma manera, cuando estemos en el diálogo, usted puede enviar alguna pregunta. Así que salude a los que están a su lado. Pastor Iván, buenas noches. Johncito, nuestro ingeniero de sonido también, y la pastora Ruth, que nos acompaña aquí en nuestra sala virtual. Y como siempre, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor. Pastor Iván, llévenos en una oración, entregando este servicio en las manos del Señor. Amén. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Vamos a invocar el nombre de nuestro buen Dios en esta reunión y que tome control de esta situación. Mi amado Señor, gracias te damos, Padre bendito, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar esta noche aquí en este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a todos y cada uno de los hermanos que en este momento están conectados viendo este programa, a sus familias, sus hogares, Señor, a todas las personas que los rodean, Señor amado. Bendice al pastor Elías, bendice a nuestro hermano Henry, que en este momento se encuentra llegando a este lugar, Señor, y que todo lo que acontezca en este lugar sea para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Queremos informarles que estamos en los preparativos para reabrir nuestro templo. Este próximo domingo estaremos con un grupo de líderes, servidores, ministerio de alabanza, los pastores. Vamos a estar en un culto, en un programa piloto, pero el 1 de noviembre estaremos ya dando inicio a la apertura de nuestras 3 reuniones. Y quiero que ahora ustedes puedan ver este video que Johncito y Adrianita han preparado para que usted vea cómo va a ser el protocolo para la reapertura de nuestro templo. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Iglesia, hay gozo en nuestro corazón. Gracias a las medidas expedidas por el gobierno, a partir del 1 de noviembre, las puertas de nuestro templo estarán nuevamente abiertas para nuestra congregación. Nuestras reuniones se realizarán en el horario habitual de 7 de la mañana, 9 de la mañana u 11 de la mañana. Podrán asistir niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Los niños y jóvenes menores de edad podrán asistir bajo la responsabilidad de sus padres. Si deseas asistir a alguna de nuestras reuniones de 7, 9 u 11 de la mañana, es necesario que realices tu preinscripción. La información de la preinscripción la puedes encontrar en nuestra página de ICDC Berna, o también te puedes comunicar con nuestra secretaria al número 280-4719. 280-4719 para realizar tu preinscripción. A continuación te enseñaremos los protocolos que debes tener en cuenta a la hora de ingresar a nuestra iglesia. Es necesario que tengas en cuenta los siguientes protocolos de bioseguridad para poder asistir a nuestro templo. Recuerda hacer la fila de forma ordenada y mantener el distanciamiento social en todo momento. Procura mantenerte de pie sobre las señalizaciones del piso y no avances hasta que uno de nuestros servidores te lo indique. En la entrada de nuestra iglesia habrá un servidor que hará toma de la temperatura de cada persona. Además de esto, se realizará una verificación de la inscripción.
También se realizará la salinización de manos y calzado y luego podrás ingresar a nuestro templo. Recuerda hacerte en el lugar donde los servidores te indiquen. Debes tener en cuenta que no es permitido el consumo de alimentos o bebidas dentro del templo. Es obligatorio el uso del tapabocas en todo momento. Procura mantener el distanciamiento con la congregación. Una vez terminemos nuestro servicio de adoración, saldremos de forma ordenada y como lo indiquen nuestros servidores. Finalmente, procura no quedarte a la salida del templo hablando para evitar aglomeraciones y facilitar el flujo de las personas. Recuerda que el protocolo de bioseguridad es asunto de todos. Contamos con tu colaboración. Sean nuevamente bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Muchas gracias, Johncito y Adrianita, por este video tan bonito e ilustrativo. Es muy fácil, hemos enviado el link para que usted se inscriba y se va llenando el cupo de cada reunión, que vamos aproximadamente a tener 150 personas en cada reunión en los espacios que hemos arreglado. Pero una vez que se llene el cupo del primer culto, entonces se habilitará el segundo, luego el tercero, o si no, usted tendría que esperar hasta el próximo domingo. Muy bien, queremos decirles en esta noche que el tema que hemos decidido trabajar esta noche lleva como título el dilema de las redes sociales y el evangelio. Yo quiero recomendarles por Netflix una serie que la están dando y es muy reciente, y precisamente el título es el dilema de las redes sociales. Aparecen algunos de los que estuvieron al comienzo de la creación de estos grandes imperios que nunca se imaginaron el alcance que iba a tener, ni tampoco la repercusión en el mundo que nos ha tocado vivir. Pero ¿saben qué? Es muy curioso darnos cuenta que aunque el Nuevo Testamento ya tiene más de 2000 años, la historia del cristianismo, pero la Biblia tiene mucho que decirnos sobre este proceso de comunicación. En otras palabras, Dios se ha comunicado con el ser humano, es decir, que Él no es un Dios que se quedó allá en el ostracismo, no es un Dios que se quedó, como decían los griegos, en el Olimpo, sino que Él decidió revelarse a nosotros, decidió comunicarse con nosotros. Es más, el escritor de los Hebreos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, pero que en este tiempo Él se ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo, quien es la revelación máxima de Dios. Se nos reveló en su encarnación, se nos reveló en su muerte en la cruz, se nos reveló a través del milagro de la resurrección. Pero ¿saben cómo más se nos ha revelado Dios? Dios se nos ha revelado a través de la palabra escrita. El escritor de una de las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, uno de los que anduvo con Jesús, dijo: pero tenemos la palabra profética, la palabra escrita más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y aparezca el lucero de la mañana. Eso quiere decir que esta palabra, como medio de comunicación y revelación divina, nos alumbrará hasta cuando Cristo vuelva, cuando aparezca el lucero de la mañana. Así que las comunicaciones también han sido una herramienta que Dios ha utilizado, y por ese
Por eso es que este tema es tan importante en el día de hoy. Y yo quiero leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y allí, en el lenguaje de la Biblia, Dios habla hoy, dice: por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo de comunicar el Evangelio. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia, ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como encubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio de Cristo, gloriosa imagen del Dios vivo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor de Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara en la oscuridad es el que ha hecho brotar la luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria que brilla la cara de Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo este texto como una parte introductoria? Que la comunicación, no importa cuál sea el medio que se utilice, puede ser la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación virtual, la comunicación remota, la comunicación visual, son susceptibles en convertirse en un medio de manipulación. Sí, algunos entendidos han dicho que la palabra es una herramienta para poder mover multitudes, pero se pueden también manipular multitudes, como ocurrió con Hitler. Este hombre logró convencer supuestamente a un país muy avanzado en su conocimiento, y lo convenció de que eran el pueblo para conquistar el mundo y desarrollar una superraza. Por eso Hitler creía que había que acabar con los minusválidos, los débiles y toda raza que fuera débil. Y ustedes saben la masacre, el famoso holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos, porque él creía que era la única raza que se podía oponer a su proyecto. Y ustedes han visto la manipulación de los políticos, la manipulación de los artistas, pero tristemente la manipulación de los religiosos también. Porque podemos utilizar la palabra de Dios para manipular a la gente, dándole un sentido equivocado, o sencillamente tratando de aprovecharnos de la buena fe de las personas. Es por eso que el apóstol Pablo dice que al contrario decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Por eso esta noche queremos aclarar algunas cosas importantes sobre el dilema de las redes sociales y el evangelio. Pero vamos ahora a escuchar una bella canción. Ya está llegando nuestro querido hermano Henry González, que por muchos años ha trabajado en Caracol y que es una persona conocedora
de los medios. Escuchemos y cantemos con nuestro grupo de alabanza esta bella canción. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable,
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada. Que te tengo a ti. Te tengo a ti. Oh, te tengo. Y hablando de noticias y de comunicación, ha causado mucho revuelo en el mundo religioso, de las opiniones, la pregunta que le hicieron al Papa Francisco al comienzo de su pontificado, yendo en un avión, le hicieron la pregunta que qué pensaba él sobre las relaciones homosexuales, y en aquella oportunidad él contestó: ¿quién soy yo para juzgarlos si también son hijos de Dios? Pero antier volvieron a entrevistarlo y le hicieron la pregunta que qué opinaba si una familia llevaba a la iglesia a su hijo homosexual. La respuesta del Papa fue que ellos tienen derecho a tener una familia, que aunque la iglesia no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que sin embargo ellos debían tener derecho a una unión civil. Fíjense ustedes la respuesta. Él dice: la iglesia por ahora tiene las puertas cerradas, pero ellos deberían tener el derecho de tener una unión civil. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tendrían el derecho a ser casados por un juez o una autoridad civil. Esta noticia se ha regado como pólvora. Yo soy un pastor y conozco la palabra de Dios. Y la Biblia, desde sus inicios, ha dicho que Dios creó a hombre y a mujer e instituyó el matrimonio no solamente para la procreación, sino para el placer y la demostración del amor de la pareja. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a esa sociedad greco-romana que se había pervertido y aceptaba las relaciones homosexuales, Pablo dice que por cuanto el hombre no quiso reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada y cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron
recibiendo la justa retribución de su extravío. Les quiero decir que nuestra posición es la que está de acuerdo con la palabra de Dios. No somos homofóbicos. Respetamos la decisión que cada cual ha tomado en su vida. Las puertas de la iglesia están abiertas para recibir a todo aquel que necesita ser liberado del pecado. Pero en el servicio y en el ministerio de la iglesia, solamente nosotros aceptamos a aquellos que han elegido el matrimonio entre un hombre y una mujer como lo ordenado por Dios. Así que Dios bendiga a don Francisco y a nuestros hermanos católicos, pero nuestro fundamento siempre será lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, así que creo que ya nuestro querido hermano Henry ha llegado y nos estamos preparando para este importante diálogo, pero vamos a escuchar otra canción mientras nuestro hermano Henry se acomoda por aquí en el set y podemos iniciar la entrevista con él. 1, 2, 3, 4. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos sin parar, nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria y honor, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor.
toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida, la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Oh, 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 venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Y a ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Muy bien, seguimos con su programa Junto a la Mesa. Y esta noche tengo un invitado muy especial. Nuestro querido hermano Henry González, quien es miembro de nuestra iglesia, es parte del liderato, maestro de discipulado y es también del equipo del púlpito. Él predica una vez al mes aquí en este púlpito de la iglesia Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Él hace ¿cuántos años, Henry, que trabajas en Caracol? 22 años, pastor. 22 años. Yo quiero decirles que conozco a Henry desde que era soltero, tremendo muchacho, gran amigo y una persona que se deja amar y también es muy amoroso. Henry es entendido en la palabra. Él terminó sus estudios teológicos en el seminario Filadelfia y ha continuado estudiando. Él es mi invitado especial esta noche y el tema es el dilema de las redes sociales y el evangelio. Henry, yo quiero comenzar con una pregunta teológica. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y bueno, para ese tiempo básicamente era Jesús y sus discípulos. Alguien dijo que este gran proyecto de la predicación del evangelio comenzó en un burrito y que ahora se ha diseminado por el mundo. Si los medios de comunicación de la época, lógico, estaba la tradición oral, estaba el lomo de mula, estaba el burro, estaban los correos humanos, pero bueno, ¿cómo es que en un comienzo básicamente tan pequeño, tan rudimentario, es que el evangelio ha llegado a todas las naciones cumpliendo la gran comisión? Tú como comunicador, dime, ¿cómo se dio ese milagro? Bueno, primero que todo, muchas gracias a los dos pastores, a toda la iglesia. Estoy complacido de estar aquí. Lo que yo creo, pastor, es que cuando Jesús habló y dio esa instrucción de ir por todo el mundo y predicar el evangelio por todo el mundo, Él estaba hablando no solamente a los 12 apóstoles o a las personas que lo estaban escuchando en ese momento, sino que Él estaba hablando a las generaciones venideras de cristianos. Luego Él sabía que este era un proyecto de muy largo plazo.
En segundo lugar, creo que Jesús también es profético al decir eso porque él sabe que con el transcurso de los tiempos se van a desarrollar los medios de transporte que facilitarían la logística de ir a muchos países que cada vez además eran más, porque había territorios en esa época que todavía no estaban descubiertos. El continente americano es prueba de ello. Entonces Jesús sabe que, digamos, con los siglos venideros se irán a desarrollar los medios de transporte para poder llegar a todos los rincones de la tierra. Pero además Jesús es profético en que él sabe que también con los siglos se desarrollarán los medios masivos de comunicación. Y creo que ahí fue donde verdaderamente hubo la gran explosión de la evangelización, porque el evangelio a través de la radio, a través de la televisión y más últimamente a través de la internet ha tenido ciertamente ese nivel explosivo de llegar prácticamente a toda persona. Uno pensaría que podría ser muy poca la gente que no haya escuchado de Jesús en esta época. Digamos que cada vez se ha masificado, se ha diseminado, aun cuando no lo crean, pero han escuchado el evangelio. Y creo también que Jesús lo puso así porque también era un punto escatológico, digámoslo así, el decir que tenían que ir a todo el mundo. Recuerde que también Jesús dijo, y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Luego creo que Jesús también puso un punto escatológico ahí, porque el llegar el evangelio a todo el mundo también va a marcar un inicio y un cambio y un hito, digámoslo así, en la historia del mensaje del evangelio. Me gustó tu respuesta, Henry. Eso quiere decir que Jesús sabía que este proyecto no iba a fracasar. Eso prueba de que él era el Hijo de Dios, porque hay muchos proyectos que se han iniciado y fracasan. 20 años, sí. 30 años, y que él sabía. Pero me gustó la otra respuesta, lo que tiene que ver con lo escatológico. Y tú dijiste algo muy serio. Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo por testimonio, Jesús dice que vendrá el fin. Lo que quiere decir que los medios de comunicación, la internet, están cumpliendo las palabras de Jesús. Y posiblemente nos estamos acercando a los tiempos finales. ¿Tú los crees? Así es, yo creo que así es, y creo que los medios de comunicación y la internet van a ser fundamentales en el cumplimiento de muchas de estas cosas. Es más, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo tienen también un punto relacionado con los medios de comunicación. Dice que todo ojo le verá. Uno se pregunta cómo es que todo ojo verá al mismo tiempo en un planeta que es redondo, que es una esfera. ¿Cómo es que todo el mundo va a ver al mismo tiempo la venida de Jesús? Probablemente eso tenga que ver también con la transmisión que hoy es posible por medio de los medios masivos de comunicación. Muy bien, Henry, muy bien. Nos estamos metiendo en un tema espinoso que sí, yo de pronto lo voy a explicar un domingo. Pero sí, está muy interesante tu punto de vista. Bueno, te quiero hacer otra pregunta. En Mateo capítulo 8, versículo 4, Jesús sana a un leproso. Y bueno, cualquier persona que hace un milagro o el que tiene un descubrimiento quisiera que esa noticia se riegue. Y Jesús le dice al leproso, no lo digas a nadie. Y luego, allí en Marcos 5:19 hay un hombre miserable, un endemoniado, que el Señor lo libera de sus cadenas, lo libera del cementerio, de que él se autoflagelaba. Y después de que lo ha liberado, él quiere seguir a Jesús. Y Jesús dice, mira, no me sigas. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A ver, Henry, ¿por qué a uno le dice que no lo diga y al otro le dice que sí lo diga? Que vaya y le cuente a los suyos. Yo lo que creo, pastor, es que la evangelización, la difusión del evangelio tiene su modo, tiene su lugar y tiene su momento. Y Jesús tiene sometido el plan de evangelización a un plan divino, a un cronograma, una cronología que es divina. Un kairos. Exactamente, un tiempo de Dios para todo. Y el evangelio tiene también enemigos. La difusión del evangelio tiene también enemigos. La misma fama de Jesús que le permitió llegar a las masas para entregar el evangelio también le hizo ganar enemigos.
enemigos poderosos que querían que el evangelio no se difundiera. Luego yo lo que pienso es que Jesús, al limitar en ciertos momentos que se difundiera su fama por toda la tierra, tenía que ver con que esos enemigos no entorpecieran el plan de él para llevar el evangelio. De hecho, en el primer caso que usted mencionó, esta persona no le hizo caso y efectivamente fue y lo contó. Y dice que entonces Jesús ya no pudo seguir difundiendo el evangelio en la ciudad, sino que le tocó irse al desierto a predicar. Mire cómo a veces la imprudencia o el desobedecer ese plan y esa cronología de Jesús puede llevar a que se estropeen o que se alteren un poco los planes de Dios en la evangelización. La evangelización creo que siempre ha tenido que estar sometida a el plan y a las instrucciones del Espíritu Santo. Pablo también muchas veces el Espíritu le dijo: no vayas a esta ciudad, no te metas por allí, vete para otro lado, porque el Señor sabe en dónde puede haber más enemigos que amigos que reciban el evangelio. Entonces lo que tenemos es que estar muy en sintonía con él. Muy bien. Bueno, ¿y por qué le dice al otro que lo quiere seguir? Vaya y cuéntele a los suyos. Además de ese elemento que tú mencionas del kairos o del tiempo de Dios. Porque la familia sí es nuestro primer escenario misionero, nuestro primer campo misionero donde nosotros tenemos que actuar es la familia. Y la familia ciertamente sí va a ser más receptiva a los milagros que podamos vivir en nuestra vida. Los milagros no todo el mundo los entiende. Hay gente que no entendía los milagros de Jesús. Entonces, por ejemplo, al ciego de nacimiento que Jesús sanó, entonces los sacerdotes le decían: ese hombre que te sanó es pecador. Y también a Jesús, cuando echaba fuera demonios, le decía: por Beelzebú echa fuera los demonios. Entonces vemos que aún los milagros de Jesús, siendo tan evidentes, tan claros, tan indubitables, pero también tenían sus enemigos. Luego también en eso hay que seguir las instrucciones de Jesús. Muy bien, Henry, me parece que tus respuestas han sido muy adecuadas, recordando a los hermanos que nuestra primera Jerusalén es nuestra familia. Pero sabe que Pedro dice algo interesante, dice que las hermanas que tienen esposos que no sean creyentes, los ganen para Cristo sin palabra. Oiga, esta es una comunicación muda. En otras palabras, usted quiere que su marido se le convierta, no le eche tanta cantaleta, no le dé bibliazos, no trate de ponerle la emisora todo el día con música cristiana porque lo va a cansar. Gáneselo, dice Pedro, con el testimonio. Así es. Sin palabra. Ese es otro medio de comunicación, porque como dicen los sabios, que a veces el silencio es más elocuente que las mismas palabras. Fíjese cómo la comunicación es un universo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos podemos comunicar? Henry, mi última pregunta para entrar ya en la serie de Netflix es: hoy se habla mucho de la posverdad y ha logrado mover al mundo. Ayer mismo salió una noticia de que habían descubierto una cantidad de laboratorios y que por eso los indígenas iban a salir corriendo. Eso era mentira. Y eso salió ayer en las redes. Y a mí me llegó y algunos hasta de la iglesia me lo enviaron. Pero yo he aprendido que en eso de las falsas mentiras, de la posverdad, yo no voy a creer a lo primero que me envían. Yo quiero verificar, y fui a Google y verifiqué y no había ninguna noticia al respecto. ¿Tú la viste, no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Hay una posverdad que las autoridades religiosas quieren manejar después de que Jesús murió y que pusieron allí la piedra en el sepulcro. Pero resulta que Jesús resucitó. Y dice que los ancianos ofrecieron mucho dinero a los guardias para que dijeran que sus discípulos habían hurtado su cuerpo. Sin embargo, aunque hubo una posverdad, la gente dijo: mentira, fue que se robaron el cuerpo, no pudo ser detenida la noticia de la resurrección de Cristo. Es más, si hubieran encontrado su cuerpo, Jesús hubiera sido el fraude más grande y el cristianismo la mentira más fabulosa que se hubieran inventado los hombres. A ver, Henry, tú como periodista, ¿cómo nosotros podemos
contrarrestar la posverdad, las falsas noticias? Siempre las falsas noticias se podrán contrarrestar con la verdad. Como Muy bien. diríamos así, la verdad verdadera. Y creo que la verdad verdadera para el caso de la resurrección de Jesús fue las apariciones del mismo Jesús resucitado. Creo que un puñado de soldados sobornados no iban a poder detener esa verdad tan grande y tan histórica, tan cierta de la resurrección de Jesús. Luego Jesús, ¿qué hizo? Se apareció durante 40 días a unos, a otros, a quien él quiso, pero en total dice Pablo que fueron a unas 500 personas que se les apareció en total, y con 500 personas ya es imposible uno detener una verdad tan cierta como esta, la resurrección de Jesús. Luego Jesús dio pruebas indubitables de su resurrección por medio de las apariciones. Hoy día, cada vez que aparece una falsa noticia o una verdad distorsionada también, Sí. creo que uno siempre debe hacer el esfuerzo por presentar la verdad tal cual es, tal cual uno la entiende, tal cual el Señor nos la ha revelado a nosotros. Entonces creo que esa es la manera de cómo uno puede efectivamente contrarrestar las mentiras o las medias verdades, y es con la verdad transparente, completa, contándola completa y con las mayores pruebas que uno pueda presentar en el momento. Muy bien, Henry, me parece que eso es muy importante para los cristianos, porque hoy en la predicación del Evangelio, que es el dilema de las redes sociales y el Evangelio, la gente crea cualquier cosa y se mueven multitudes. Hablamos de la primavera árabe, ¿no? Cómo eso logró encender todo el Oriente y el Oriente Medio, cómo las marchas, cómo una noticia puede diseminarse en cuestión de segundos y causar una estampida o sencillamente una masacre. ¿Y tú crees que hoy estamos enfrentados por esa posverdad a un gran peligro? Sí, totalmente, totalmente, porque hay tantas verdades, entre comillas, rondando o circulando, difundiéndose, que finalmente la gente termina confundida, se logra confundir a la gente y uno no sabe entonces cuál es la verdad, a quién creerle. Hay versiones o posturas que son muy parecidas a las otras, pero en los detalles, como dicen por ahí, es donde está el diablo. Entonces, finalmente creo que en el caso de los cristianos lo que tenemos que hacer es dedicarnos a presentar a la persona de Cristo, porque en últimas Él dijo, yo soy la verdad. Fíjese que ni siquiera es la doctrina de Cristo o el evangelio de Cristo el que Él determinó que era la verdad, sino Él mismo, su persona, Él mismo es la verdad. Entonces nosotros nos podemos desgastar peleando por sutilezas de cómo se interpreta el evangelio allí o allá, y lo que debemos hacer en vez de pelear por esas sutilezas, que es lo que a veces pasa entre una religión y otra, es presentar a la persona de Cristo. Y creo que Cristo es suficientemente poderoso para hacerle en el corazón creer a la persona que Él es la verdad y que en Él es el que debemos creer, independientemente de las demás sutilezas que pueda haber en la interpretación, digamos, del Evangelio. Es decir, Henry, lo que tú estás aconsejando a los cristianos, que frente a la distorsión, a veces hasta el mensaje evangélico, nosotros debemos identificar una iglesia sana, porque como dijo el doctor Billy Graham, en una oportunidad le preguntaron a él que por qué él tuvo la gracia de atraer millones de personas a Cristo. Fue el evangelista más reconocido del siglo XX, que llegó a ser hasta consejero de presidente de los Estados Unidos, y yo me acuerdo que vi grandes cruzadas de él en los Estados Unidos, y él terminaba de predicar, inclinaba su rostro y comenzaban a bajar de esas graderías la gente llorando para entregarse a Cristo. Y entonces le preguntaron una vez que cuál era su secreto. Él dijo, el Señor me ha dado la gracia de esconderme detrás de la cruz de Cristo. Y eso era lo que tú estabas diciendo, Henry. Mire, la verdad ya está descubierta, es Cristo. Y si yo logro esconderme detrás de Cristo para que Él brille, para que Él sea anunciado,
para que no sea yo, para que no sea la iglesia que pastoreo, que no sea el templo, la hermosura. No, que sea Jesús. Yo puedo estar tranquilo y decir, yo creo que asisto a una iglesia donde se predica la verdad. Y la verdad es Cristo. Bueno, Henry, vamos a la segunda parte. Muy bien. Bueno, quiero decirles que el domingo pasado fue o el antepasado. A mí me dijeron que había una serie muy buena por Netflix que tenía que ver con el dilema de las redes sociales. Entonces invité a Iván, invité a Ruth, los pastores Iván y Ruth, y a Jerónimo, que entre otras cosas se sentó ahí en la sala un poquito a regañadientes, pero luego le fue cogiendo la gracia. Y son casi 2 horas. Y la verdad, Henry, te voy a decir la verdad. Yo quedé medio asustado. Quedé impresionado y preocupado, ¿no? Porque quienes entrevistan ahí en ese híbrido que fue entre documental y película, fueron personas que estuvieron en estos grandes imperios de Google, Face y demás. Entonces, Iván, comienza haciéndole la primera pregunta sobre el dilema de las redes sociales. Bueno, pastor, bueno, hermano Henry, Dios lo bendiga. Pastor. Bueno, recordemos que el Internet inicialmente fue por allá en una guerra donde Estados Unidos estaba involucrado y utilizaba el Internet para mandar la información que ellos necesitaban, cómo estaba el enemigo, si necesitaban alimentos, si necesitaban municiones. Luego, poco a poco, conocemos lo que fue el Internet, ¿cierto? Que fue para que nosotros pudiéramos documentarnos. Y ahí salieron los correos electrónicos. Después de los correos electrónicos, por allá el Messenger o una serie de redes sociales primarias, por así decirlo. Hoy conocemos Hotmail, Face, TikTok, todo esto. Y muy sutilmente nos han metido en el tema de las redes sociales. Y más aún en este tiempo de pandemia, donde todos confinados, pues teníamos que estar metidos en redes sociales. Henry, la pregunta sería, desde tu visión como comunicador, ¿cómo podemos controlar a la luz de la palabra este juego macabro en el cual nos han involucrado y a veces sentimos que nosotros no podemos salir de ahí? Bueno, pastor, sí, es cierto, nos han atrapado las redes sociales, Sí. casi que queramos o no queramos, y a todos por igual, a unos más que a otros, pero en general a todos, nos han atrapado en esas redes, en las redes sociales. Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que acoger lo que dice el apóstol Pablo, de que todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por Esa es ninguna la cosa. palabra, dominar, la palabra Dominar, clave. exactamente. Es que creo que las redes sociales en sí mismas no son malas. Las redes sociales en la mayoría de casos lo que permiten es justamente la intercomunicación, unir al mundo, acercar el mundo. Yo puedo tener un familiar en otra ciudad o en otro país o aquí dentro de la misma ciudad, pero nos podemos ahora no solamente escribir, como decía usted, por medio del correo electrónico, ahora podemos chatear, ahora podemos mandar fotos, ahora podemos mandar notas de voz y ahora hasta podemos vernos. Y ya no solamente entre 2, entre 100, permite ahora Zoom o cualquier otra aplicación. Yo lo que pienso es que las redes sociales en sí mismas y el Internet en general son buenos. Pero el problema está cuando nosotros nos dejamos esclavizar por las redes sociales. Los mismos vicepresidentes y demás directivos o exdirectivos de las redes sociales que hablaron en este documental, El dilema de las redes sociales, ellos mismos dicen que a sus hijos no los dejan tener las redes sociales sino hasta cierta edad, después de los 16 o 18 años, y que les prohíben dentro de la casa estar pegados al Internet y en el comedor les prohíben tener el celular en la mano. Entonces miren ustedes que ellos mismos que las crearon y saben el peligro y los alcances que esto puede tener, ellos mismos les ponen límites a sus propios hijos. Es dramático, digamos dramático o contundente, muy diciente, el consejo que ellos dan. Ellos dicen, lo mejor que usted podría hacer es cierre todas sus redes sociales. Así de grave será que ellos mismos dicen cierre sus redes sociales, porque nos están esclavizando, porque nos están manipulando. Entonces creo que la clave de todo es lo que dice el apóstol Pablo.
todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Creo que tenemos que ponerle tiempo, límite al tiempo que nosotros pasamos en redes sociales. Hoy día los celulares tienen hasta unos contadores que le dicen a uno cuántas horas pasó en la semana en Instagram o en Facebook o en Twitter o en cualquiera de las redes sociales que tengamos descargadas. Creo que deberíamos nosotros pasar seguido por ese contador, por ese cronómetro y mirar y sumar y decir si verdaderamente estamos pasando mucho tiempo en las redes sociales y empezar a acortar eso y usarlo para lo que sea estrictamente necesario. Ahí lo que dice Henry es muy cierto. Algo que nosotros debemos hacer como padres, de pronto los que tienen la facilidad, es adquirir un programa, un antivirus original. Ahí viene algo que se llama control parental. Y en el control parental, ¿qué permite? Frases con tal palabra, por ejemplo, redes sociales, las bloquean. Entonces le dicen, solo le permite a usted 1 hora de redes sociales, media hora, 20 minutos, y puede acceder a ese tiempo, corta y pide la contraseña. Lógicamente se la va a colocar el administrador, en ese caso sería el padre de familia, para poder realizar eso. No dejarnos dominar. Gracias, Pastor Iván, porque él es ingeniero de sistemas y yo no sabía eso, de ese Control parental. control parental, no lo había escuchado. Así que tenemos un comunicador y un ingeniero de sistemas aquí. Así es. Y ya que el Pastor Iván le hace esa pregunta, yo quisiera complementarle diciéndole, bueno, Henry, tú dices una verdad, no, en sí nada es malo, todo me es lícito. Es la cuestión cómo eso me puede manejar. ¿Qué has hecho, Henry, como comunicador? Tú tienes 3 hijas igual que nosotros, llegas a casa, has estado casi todo el día en Caracol. ¿Has logrado controlar las redes sociales si tú dependes de eso? Algunas las controlo porque, digamos, las uso más para escribir que para mirarlas. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, WhatsApp es indiscutible que me toca estar pegado a WhatsApp porque es el vehículo a través del cual estamos interactuando todo el tiempo con mis jefes, con mis compañeros. Por ahí nos escriben, nos mandamos las noticias, nos mandamos fotos, comunicados de prensa, etcétera. Entonces WhatsApp yo lo uso prácticamente, mejor dicho, no sé, 16 horas al día. Y es una necesidad para mi trabajo. Pero por ejemplo en el caso de Instagram, de Twitter, de Facebook, yo lo utilizo más que todo para yo hacer mis propias publicaciones. O sea, yo entro, publico lo que tenga que publicar y chao. No soy muy amigo de estar mirando y mirando y a ver qué escribió el tío y el primo y el amigo y el papá. No, yo procuro en eso ser, digamos, más metódico si se quiere y solamente entrar para publicar yo, pero no siempre para estar mirando y mirando. ¿Y cuando llegas a casa? Con los hijos es una lucha. Y en la casa uno ya viene con el hábito y con el ritmo y también es una lucha. Yo debo admitir que no es fácil uno decir voy a dejar el celular por allá apagado. Tiene uno ya esa dependencia. En parte también por el trabajo, en parte también por la costumbre de estar mirando. Como que a uno lo llaman todo el tiempo, digamos, las notificaciones, los piticos y todo eso. Por eso ellos mismos en el dilema de las redes sociales recomiendan que uno quite todas las notificaciones para que no esté pitando, no esté alumbrando, no esté el timbrecito ahí, claro, avisando que entró un mensaje, porque eso es lo que a uno lo va enganchando. Con los hijos ciertamente es un poco difícil. ¿Se le han revelado las hijas? Se han revelado en el sentido de que ellas pueden hacer caso en determinado momento. Por ejemplo, vamos a almorzar y quitemos los celulares, pero terminamos de almorzar y inmediatamente corra a buscar el celular. Es difícil, es una lucha muy difícil, pero creo que todos estamos en el deber no solamente de prohibirle al otro, sino de que nosotros mismos pongamos límites, pongamos un control. Siga, Pastor Henry. Pastor Iván. Mire, pastor, yo soy ahorita en este tema que estamos tratando, el dilema de las redes sociales. ¿Cómo es que dicen ustedes los comunicadores? ¿La está rompiendo la red? ¿De las preguntas? Sí. La gente está preguntando. Pero yo quiero hacerle una pregunta también, Henry. Estamos viendo cómo las redes sociales de una u otra manera están generando una adicción. Pero no solamente las redes sociales, lo que acaba de decir, sino también las telenovelas, los noticieros. Sobre todo Caracol, ¿no? Sobre todo Caracol. No, ahora estamos con Betty en... Se está volviendo a reencauchar las novelas anteriores, estamos viendo. ¿Cómo vemos esta adicción de las redes sociales
que es cómo se está generando esto hasta el punto, Henry, que en las familias hay falta de comunicación. Yo creo que esa es justamente una de las peores consecuencias que ha traído las redes sociales. Lo que es bueno se ha convertido en malo. Lo que nos une, como ya dijimos, porque nos permite comunicarnos e interactuar aunque estemos en la distancia, ha terminado por desunir. Y justamente es por no ponerle límites. Si yo tengo a mi familia lejos, las redes de comunicación social me ayudan para yo estar en interacción con ellos. Pero si yo tengo a mi familia al lado y estoy pendiente de las redes sociales todo el tiempo, lo que hago es romper la comunicación y la unidad familiar. Creo que ese es un problema no tanto de las redes sociales, como del exceso que nosotros nos hemos permitido en el uso de las redes sociales. Creo que la culpa sigue siendo nuestra, no de las redes sociales. Nos falta poner límites, nos falta poner reglas, nos falta poner control, nos falta prohibir, si se quiere, en ciertos horarios y en ciertos espacios, el uso de las redes sociales dentro de la casa, para efectos de no permitir que siga desuniéndonos, porque muchas veces pasa eso, que estamos en el comedor y ni nos miramos, cada uno está en su celular, comiendo y mirando el celular. Estamos en la sala y no estamos hablando entre nosotros, estamos pendientes del celular. Entonces creo que en cualquier caso es falta de reglas, falta de control, falta de límites dentro de la familia. Muy bien. Muy bien, Henry. Ahí en la serie, pastor, De Netflix. de Netflix, dice Tristan Harris, dice, si tú no compras el producto, eres el producto. Acércate al micro. Entonces, dice, vuelvo y repito, Tristan Harris dice, si tú no compras el producto, eres el producto. Así es. Y vemos cómo las plataformas cada día como que hacen que modifican su plataforma para verla más bonita, como más llamativa, para captar al cliente, como dice, al producto. La pregunta sería, ¿crees, Henry, que se está perdiendo la libertad en este tiempo y que los medios nos están viendo a nosotros como un producto? Totalmente, y mire, pastor, que es que eso ha tenido también una evolución, es decir, los objetivos y las intenciones de las redes sociales con el usuario, con cada uno de nosotros, ha tenido también una evolución. En un comienzo se decía, y así fue, que lo que querían era tener nuestros datos para venderlos a otras compañías. Entonces, cuando yo creo una red social tengo que entrar, dejar mi nombre, mi dirección, mi ciudad, mi edad, sexo, etcétera, etcétera, para poder abrir mi cuenta. En un comienzo lo que hacían era venderle toda esa cantidad de información a los que vendían productos. Y entonces, aunque mis datos yo se los entregué, por ejemplo, solo a Facebook, ellos los vendían y así muchas otras compañías tenían gratis o no gratis. Desde el punto de vista mío era gratis, pero ellos pagaban por tener la información mía para luego mandarme mensajes y venderme productos. Pero luego ya las mismas redes sociales empezaron a vender productos o a permitir la publicidad de venta de productos. Luego ya no era solamente capturar mis datos, sino empezar a hacer que yo consumiera. Y entonces se llenaron de publicidad las redes sociales buscando que la gente consuma. Es decir, que yo no consuma solamente el contenido de la red social, sino que también yo empiece a consumir productos que ellos u otras compañías venden. Pero la última etapa de esto es la que justamente advierte Tristan Harris, y es ahora nosotros somos el producto. Y eso lo que quiere decir ni más ni menos es que lo que ellos están buscando es que ahora nosotros cambiemos nuestras decisiones, nuestro comportamiento, que ahora nosotros no somos los que decidimos libre y autónomamente, sino que ahora las redes sociales nos manipulan para que nosotros podamos decidir tal o cual cosa al antojo de ellos. El documental hay que verlo completo para poder entenderlo, pero ellos a punta de mensajes, de cómo nos presentan los mensajes, de qué tipo de mensajes, de cómo ellos nos muestran una u otra cosa, nos hacen que nosotros desviemos nuestra mirada para uno u otro lado. Hay otro documental que yo también quisiera recomendarlo, también en Netflix, que se llama Nada es privado, y muestra cómo en el año 2016, en las elecciones hace 4 años en Estados Unidos, Facebook se prestó a través de una compañía que se llama Cambridge Analytica para que millones de estadounidenses cambiaran su decisión de voto y votaran por Donald Trump. Por eso es que se dice
que las redes sociales fueron los que finalmente eligieron a Donald Trump, porque manipularon la voluntad y las intenciones de muchas personas a punta de bombardearlos de ciertos mensajes en favor de Donald Trump. Y la gente que no pensaba votar por Donald Trump terminaron votando por Donald Trump. Los manipularon. Eso ahora pasa a todas las escalas. Yo compro una cosa u otra porque las redes sociales me lo ponen ahí y hacen que yo cambie, digamos, mis intenciones de decisión, mis intenciones de planes, los voy a estar cambiando. Tremendo. Porque ellos me van moldeando, digámoslo así, la voluntad. Luego ahora, efectivamente, nosotros somos el producto. Somos el producto. Bueno, de acuerdo a la pregunta que le hace el pastor Iván, pasémoslo al campo de la iglesia, porque definitivamente la iglesia está utilizando los medios de comunicación y hemos tenido que actualizarnos en tecnología. Yo mismo tengo allá un ingeniero de la San Buenaventura, tengo aquí un ingeniero, tengo un comunicador en este set. Tú como comunicador, ¿cuál sería tu visión? Porque a veces estamos vendiendo la iglesia más que a Cristo. Y muchas veces estamos presentando a la iglesia como la mejor, como la única, como la iglesia y que a mi modo de ver como pastor, muchas veces opacamos el mismo mensaje de Cristo. Y yo veo con preocupación cómo se endiosa a los líderes famosos que luego a veces caen por un tobogán cuando se descubrió un escándalo. Entonces, tú como comunicador, ¿cómo ves eso, no? Porque la verdad, las comunicaciones, tú lo dijiste al comienzo, las redes en sí no son malas y nos han acercado, pero ¿cómo pueden convertirse en un peligro para desfigurar el mensaje del Evangelio? Pues, pastor, hay una frase que dice por ahí: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Yo lo que creo es que las redes sociales, que hoy son vistas por muchas como el enemigo, también pueden ser un aliado de la iglesia en la difusión del evangelio y en la difusión correcta del evangelio correcto. Mire que los medios de comunicación en un comienzo vieron una competencia muy grande con las redes sociales, porque la gente ya quitó su mirada del televisor, por ejemplo, o de los periódicos o de las emisoras, y empezó a volcarse en las redes sociales. Los jóvenes hoy día no se enteran de noticias por medio de los noticieros de televisión, ni porque lean un periódico o una revista, ni porque se escuchen 3 horas en la mañana a Caracol Radio o a Blue Radio, etcétera, etcétera. Se enteran por las redes sociales. Pero los medios de comunicación fueron muy astutos y dejaron de mirar a las redes sociales como su directo enemigo y su directa competencia. ¿Y qué hicieron? Empecemos a usar nosotros también las redes sociales para difundir nuestras noticias. Y entonces ahora los medios de comunicación están colonizando las redes sociales. Claro. Ahora los medios de comunicación son muy, muy vistos por las páginas web, por sus cuentas en Twitter, por sus cuentas en Instagram, por sus cuentas en Facebook. Son prácticamente medios de comunicación alternativos a través de los cuales se difunden. Y entonces los jóvenes ven las noticias de Caracol Televisión, por poner un ejemplo, o de RCN o de cualquier otro medio de comunicación, no en la pantalla, pero la están viendo a través de una red social. Entonces lograron su objetivo. Creo que la iglesia tiene que replicar ese modelo, y es: no vamos a combatir las redes sociales como el enemigo per se, sino que las redes sociales pueden ser el amigo de la iglesia en la difusión del evangelio, como el vehículo, digamos, apropiado para mucha cantidad de gente. Miren ustedes que la pandemia, eso fue lo que nos demostró. A nosotros mismos. Nosotros mismos en este momento, ¿por dónde nos están viendo? Por Facebook, por YouTube. Y el mensaje se proclama de cualquier manera. Creo que cualquier vehículo a través del cual se pueda proclamar el evangelio es bueno. Entonces creo que hay que usar las redes sociales astutamente. ¿Cuál sería? ¿Se acuerda usted que Jesús decía algo así como que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz? Y dijo otra cosa también paradójica: hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Así es. Entonces, Henry, ¿qué tú dirías para mantener la pureza del evangelio y que las redes se conviertan
en una bendición y no exalten ni a la iglesia ni al pastor. ¿Cuál sería tu consejo? Pues mire, yo creo, pastor, que lo que estamos llamados a proclamar es el Evangelio de Cristo. Muy bien. No una iglesia, no a un pastor, no a un líder, ni siquiera una doctrina. Porque es que nosotros, cuando digo yo doctrina, a veces pretendemos proclamar la interpretación que yo tengo de la palabra de Dios. Pero si yo proclamo la palabra de Dios, estoy dando libertad para que cada cual, con la ayuda del Espíritu Santo, la entienda como debe ser. No necesariamente yo tengo que venderle la palabra más la interpretación. Le doy la palabra y el Espíritu Santo estoy seguro que hará lo que tenga que hacer en el corazón de cada persona. Acuérdese que entre las mismas iglesias cristianas, por ejemplo, hay muchos énfasis en una cosa y en otra. Entonces la gente dice, pero ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? ¿Por qué en unas le dan un énfasis a una cosa o a otra? Y es porque la palabra ciertamente en muchos casos tiene grises, no es blanco ni negro. La gente tiene el derecho de establecer sus propios grises. Entonces creo que el Señor dijo fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La buena noticia. La buena noticia. Volvemos a lo mismo, tenemos que proclamar a Cristo, su palabra, como está escrita. Ya de la interpretación que cada uno le dé, creo que el Espíritu Santo se puede encargar de eso. Bueno, tú te metes en un tema un poquito delicado, ¿no? En el sentido, sí, de la reforma. Creemos en el libre examen, es decir, la libre interpretación del texto bíblico. Sin embargo, hoy con eso también se está jugando, en el sentido que para mí hay una interpretación que yo aprendí, y es que el texto bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene que pasar por el análisis de lo que llamamos en teología cristología. En otras palabras, ¿dónde está Cristo en mi interpretación? Porque si yo tengo una interpretación humanista, pero dejo de lado a Cristo, no, esa es mi interpretación. Ejemplo, Cristo fue un buen hombre, pero no es divino. Esa es mi interpretación, porque es una interpretación humanista. Pero la cristología que hemos aprendido, sobre todo de Pablo, es que es el Hijo de Dios. Es el Cristo resucitado. Es el Señor. Y te voy a hacer una pregunta difícil, Henry. Yo, cuando tú venías en el taxi, estaba hablando de una noticia que ha causado revuelo en el mundo, ¿no? Donde el Papa Francisco, este personaje tan importante, él dice que aunque la iglesia no ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que ellos tienen derecho a tener una familia y tener una unión civil. Yo creo que tú escuchaste lo que yo estaba diciendo. Claro. ¿Qué tú opinas? Pastor, la pregunta es difícil y se puede prestar para muchas cosas, pero yo le voy a decir como yo entiendo y como yo creo que está manejando las cosas el Papa Francisco. Yo pienso que el Papa lo que está haciendo es una cosa muy sabia, para mí es muy sabia, y es desligar lo religioso de lo civil. El Papa Francisco, por un lado, ha dicho que la iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie, ni siquiera a los homosexuales. Yo estoy de acuerdo. A nadie le puede cerrar las puertas porque la iglesia justamente es como un hospital donde vienen los enfermos, no los sanos. Entonces la iglesia no le puede cerrar la puerta a nadie. Ni al borracho, ni al adulto. A nadie, a ningún pecador. Pero la ley civil sí tiene que proteger a todo el mundo, porque todo el mundo tiene derechos. Y porque la ley se tiene que encargar con otros parámetros distintos, no necesariamente son los mismos parámetros religiosos, de buscarle una garantía y una protección a toda persona. Entonces el Papa lo que está diciendo es que en lo civil sí debe haber una ley que los proteja y que les brinde ese derecho a tener una familia y a expresar libremente su amor, y aún si quieren tener unos hijos, a tenerlos. Y eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Mire que Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay que mezclar las dos cosas. Entonces yo creo que la iglesia, toda la iglesia en general, tiene que respetar los derechos que tiene toda persona. Y usted creo que lo dijo antes de yo llegar.
Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, por equivocadas que sean. Y la ley civil, el Estado, que se supone es un Estado laico, que es un Estado sin una confesión definida en materia religiosa, tiene que brindarle garantías a todo el mundo. Yo pienso que el Papa va por ese lado, de decir, en lo civil Sí. tiene que haber una protección, pero la Iglesia no le puede cerrar las puertas a nadie, tampoco transige con el pecado. Pero de nuevo, Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Entonces lo que la Iglesia tiene que hacer, y ahí es donde tiene que ser eficiente, es abrirle la puerta a todo el mundo para que entre, pero una vez adentro, buscar que el Espíritu Santo pueda transformar esos corazones. Ok, Henry, estoy de acuerdo contigo porque considero que también aquí se está manejando lo que hemos llamado posverdad. En otras palabras, están interpretando las palabras del Papa Francisco. ¿En qué sentido? Dice, el Papa Francisco abrió la puerta al matrimonio de los homosexuales. Está claro civil. que en la doctrina católica no está permitido la unión entre personas del mismo sexo. Y el Papa ha dicho que ellos tienen derecho a tener una familia. Y como tú dices, eso está dentro de la legislación civil. Y por eso es que la Iglesia es única en su naturaleza. ¿Por qué? Porque anuncia la buena noticia, pero condena el pecado. Pero la gracia de Jesucristo es tan poderosa que cuando la gente llega por el poder del Evangelio, es transformada. Y ese es el gran milagro del Evangelio. Yo creo que este diálogo nos ha ayudado a entender que la Iglesia siempre será amorosa, siempre será misericordiosa, siempre será una iglesia de puertas abiertas. Pero nos acordamos de Jesús cuando una mujer la iban a apedrear y él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, Señor, se han ido. Y él dijo, yo tampoco te condeno. Pero no le pasó la mano al pecado, sino que dijo, vete Y no y no más. peques más. Y yo he conocido personas arrepentidas que han dicho, yo tenía una relación ilícita y he decidido vivir de acuerdo a las normas de Dios. Considero que eso es, pero hay personas malintencionadas que distorsionan e interpretan unas palabras. Ok, Henry, gracias por tu participación. Pastor Iván, ¿quería usted decirle algo, alguna pregunta o hay alguna que hayan enviado? Señor, yo quiero hacerle una pregunta a Henry. Ahorita que está hablando de que nada es privado, decía cómo las redes sociales manipularon de una u otra Sí. manera para que Donald Trump fuera el presidente de los Estados Unidos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación en Colombia han manipulado a la audiencia? Yo pienso que eso sucede, pero no siempre es una intencionalidad. Es que miren, El rating. la manipulación puede ser una cosa intencional o puede ser algo derivado de la forma como se comunica algo. Entonces, yo creo que los medios de comunicación en general, puede haber casos en que sí, en general no es que tengan una intencionalidad de vamos a manipular al país para que hagan esto o lo otro, pero cuando los medios de comunicación valoran más unas noticias que otras y le dan más juego a unas noticias que otras, ahí ya indirectamente y sin necesariamente haber una intencionalidad se está manipulando a la opinión pública. Porque finalmente, cuando uno ve que la noticia de la semana es esta o la otra, uno termina, digamos, como identificado con esa situación. Miren ustedes que, por ejemplo, cuando hay muchas noticias de violencia de pareja, se dispara la violencia de pareja. O sea, si toda la semana están publicando noticias de que el esposo le pegó, si feminicidios, agresiones a la esposa, etcétera, terminan disparándose los casos por todo lado. ¿Por qué? Porque como que finalmente la gente cree que, bueno, entonces eso es como lo correcto. Y no falta el que quiera sus 5 minutos también de fama y lo haga por eso. Cuando se publican demasiadas noticias de suicidios, se dispara el suicidio. Cuando se disparan noticias de determinadas modalidades de robo, se dispara esa modalidad de robo. Porque de alguna manera los medios como que también dan ideas.
a la gente. Entonces por eso muchos medios también lo que hacen es restringir ciertas noticias para que no se conozcan, porque son tan demasiado terribles que eso puede hacer que se disparen esas mismas Muy bien. circunstancias en el país. Entonces, ¿es una manipulación? Quizás podríamos llamarlo una manipulación, A pero veces no, es inevitable. no con la intencionalidad de querer que la gente haga esto o lo otro, sino con la intención, digamos, de querer que la gente tome las mejores decisiones, que la gente de pronto tenga una salud mental más tranquila, más reposada, que si le damos todo lo que está pasando en el país, que por lo general no es bueno. Entonces pienso que hay más que una manipulación, quizás una modulación, digámoslo así, de lo que pasa en el país en cuanto tiene que ver con la transmisión de las noticias. Henry, muchas gracias. Y hay varias preguntas, pastor. Ok, las respondemos rápido. Bien. Entonces, la primera pregunta que hace, ¿por qué en las redes sociales no se practica la palabra del Señor? Pregunta. Es que yo creo que las redes sociales no se practican en las redes sociales, se practica, la palabra de Dios no se practica en las redes sociales, se practica en nuestra vida diaria, en Muy nuestras bien. acciones, en nuestra forma de pensar, de hablar. Las redes sociales sirven como vehículo para transmitirla, para revelarla. Son elementos inanimados. Claro, pero yo tengo que pues buscar que mi interacción en las redes sociales sea también un testimonio de lo que es mi vida. Es decir, no podemos cristianizar las redes sociales, son un medio. Son un medio de vamos a encontrar de todo, como Muy bien. encontramos vecinos buenos y vecinos malos. Hay otra que dice, ¿por qué hoy en día se encuentran en las redes sociales cadenas que utilizan a Dios como un medio de sanación? Eso y mucho más. Yo creo que en las redes sociales también se encuentra Brujería. ahí de nuevo manipulación y muchas cosas, digamos, que aparentan ser mensaje cristiano, pero no lo son. Son mensajes pseudocristianos. Entonces las redes sociales es que la están colonizando mucha gente. Como yo les dije, los medios de comunicación las están usando porque se encontraron con que también es una mina para poder llegarle a mucha gente. Pero también lo hacen los brujos, también lo hacen las sectas. También lo hacen los que quieren vender un producto determinado, así sea algo muy malo, las drogas. Hoy en día usted puede pedir drogas por WhatsApp. Muy bien. Entonces, eso se presta para todo. Cada uno tiene que mirar cómo las usa. Y una tercera pregunta dice, ¿cuál es la edad adecuada para que los niños o adolescentes hagan uso de las redes sociales y celulares personales? Miren, los mismos señores que hablan en el documental El dilema de las redes sociales dicen que antes de los 16 o 18 años no se debería permitir que un hijo tenga redes sociales propias. Y si en algún caso las llegara a tener, que sea bajo supervisión de sus papás. Eso lo dicen ellos mismos que crearon las redes sociales. Luego creo que es muy diciente la opinión de ellos, porque ellos que las crearon saben el engendro que crearon si uno no lo sabe usar. Henry, te queremos dar gracias. ¿Hay alguna pregunta No, más? no hay más Henry, preguntas. te queremos dar gracias. Creo que ha sido una gran entrevista. Hemos aprendido mucho y ahora más que nadie nos vamos a más que nunca queremos afirmarnos en lo que tú dijiste. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Pastora Ruth, venga por aquí, ore por las peticiones, denos la bendición pastoral y saludamos a los hermanos de Puerto Rico que han reportado sintonía, mi sobrina Marcelita con su esposo que nos ha estado viendo, los voy a tener también en esta escena haciéndoles una entrevista. Y ahora, Pastora Ruth, venga por aquí y los despide. Gracias, pastor. Amén. Buenas noches, iglesia. Un tema muy interesante para reflexionar. Dentro del film que se hizo referencia esta noche, hablaban mucho de las recompensas. Y cuando preguntaban sobre las personas que abusan de esas redes y que difunden el mensaje de Dios equivocadamente, yo podía pensar, analizar cuando están hablando del dinero, de la teología, se me fue, bueno, cuando piden tanto dinero, discúlpenme que se me fue la palabra, la teología de la prosperidad. Claro, esto genera un nivel de dopamina
tan alto en las personas que las motiva a dar. Así que cuando le dice siembre para que usted se le multiplique, para que su hijo se le sane, para que su hijo deje la droga, para que le traiga el marido, todas esas cosas no nos dejemos dominar. Hay que administrar bien las redes sociales para difundir la palabra de Dios correctamente. Y vean ese documental que a nosotros nos dejó impactados. Y vamos a estar orando por nuestro hermano Jaime Soler, una persona que amamos con nuestro corazón, un diácono de nuestra iglesia que salió positivo para COVID, para que el Señor lo acompañe en ese proceso y sea sanado. También por Ruth Valdeón, que también se encuentra muy delicada de salud, por la salud de la hermana Claudia Patricia, por el hermano Giovanni Salazar y su relación con el Señor. Así que vamos a orar también por todas las necesidades, si usted no las ha escrito, para que el Señor esté con nosotros, y también la bendición pastoral. Muchas gracias, hermano Henry, a los pastores que hoy nos dieron tremenda exposición de la palabra. Y si puede, vuelva a ver este programa y replíquelo, ahí sí, porque es necesario hablar de la buena palabra del Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz, y tú has dotado de sabiduría, de conocimiento a tus hijos para hablarnos la buena palabra. Señor, yo te pido por la salud del hermano Jaime Soler. Señor, pon tu mano sanadora, Señor, sobre su cuerpo. Guarda a sus familiares, Señor, que su cuerpo, Señor, pueda, Señor, bloquear este virus, Señor bendito, y sea, Señor, saliendo con bien de esta enfermedad. Bendice a Ruquita, Señor. Tú sabes por lo que ella está pasando, por la hermana Claudia, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro médico por de excelencia, y por tus llagas nosotros hemos sido curados. Nuestra confianza está en ti, Señor. También bendice a todos mis hermanos que están pasando por alguna necesidad, Señor, que están pasando, Señor, por alguna enfermedad, alguna crisis, Señor. Que tu paz, que tu amor nos acompañe siempre. Bendice también a Samuelito, Señor. Lo llenamos de tu gracia, de tu bendición. Y ahora, Señor, que terminamos este programa donde te adoramos, donde fuimos instruidos con tu palabra, danos la paz, el consuelo, y sobre todo que nuestra unión familiar siempre esté cimentada en ti y arraigada en tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a Olguita, las hijas de mi hermano Henry, Señor, y que todo, Señor, lo que hemos hecho sea para honrarte y glorificarte. Gracias por Johncito, que siempre está aquí con nosotros ayudándonos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga, y nos vemos este domingo, los que van a venir presencialmente y también en nuestra reunión virtual. No se desconecte de la palabra de Dios y de nuestras transmisiones. Dios les bendiga. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Iglesia, hay gozo en nuestro corazón. Gracias a las medidas expedidas por el gobierno, a partir del 1 de noviembre, las puertas de nuestro templo estarán nuevamente abiertas para nuestra congregación. Nuestras reuniones se realizarán en el horario habitual de 7 de la mañana, 9 de la mañana u 11 de la mañana. Podrán asistir niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Los niños y jóvenes menores de edad podrán asistir bajo la responsabilidad de sus padres. Si deseas asistir a alguna de nuestras reuniones de 7, 9 u 11 de la mañana, es necesario que realices tu preinscripción. La información de la preinscripción la puedes encontrar en nuestra página de ICDC Berna, o también te puedes comunicar con nuestra secretaria al número 280-4719. 280-4719 para realizar tu preinscripción. A continuación te enseñaremos los protocolos que debes tener en cuenta a la hora de ingresar a nuestra iglesia. Es necesario que tengas en cuenta los siguientes protocolos de bioseguridad a poder asistir a nuestro templo.
Recuerda hacer la fila de forma ordenada y mantener el distanciamiento social en todo momento. Procura mantenerte de pie sobre las señalizaciones del piso y no avances hasta que uno de nuestros servidores te lo indique. En la entrada de nuestra iglesia habrá un servidor que hará toma de la temperatura de cada persona. Además de esto, se realizará una verificación de la inscripción. También se realizará la salinización de manos y calzado y luego podrás ingresar a nuestro templo. Recuerda hacerte en el lugar donde los servidores te indiquen. Debes tener en cuenta que no es permitido el consumo de alimentos o bebidas dentro del templo. Es obligatorio el uso del tapabocas en todo momento. Procura mantener el distanciamiento con la congregación. Una vez terminemos nuestro servicio de adoración, saldremos de forma ordenada y como lo indiquen nuestros servidores. Finalmente, procura no quedarte a la salida del templo hablando para evitar aglomeraciones y facilitar el flujo de las personas. Recuerda que el protocolo de bioseguridad es asunto de todos. Contamos con tu colaboración. Sean nuevamente bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.